Semana 2. Preguntas acerca de la arqueología. La arqueología bíblica es un tema fascinante. Ha iluminado de tal manera el carácter histórico y el significado de los relatos bíblicos en el transcurso de los años que se ha establecido una relación de mutuo beneficio entre ella y los estudios bíblicos. El afamado arqueólogo Nelson Dweck asevera con audacia: efectivamente puede expresarse de manera categórica y clara. Ningún descubrimiento arqueológico ha negado jamás una sola referencia bíblica. Muchísimos son los hallazgos arqueológicos que confirman declaraciones históricas de la Biblia con detalle exacto o claro esquema. Antes de proseguir, hablemos un poco sobre la naturaleza de la interpretación de la evidencia arqueológica. Primero, debe recordarse que no hay hechos que se interpreten a sí mismos. No hay partes de evidencia que lleven consigo su propia interpretación. El significado puede derivarse solamente del contexto. La evidencia arqueológica depende del contexto dado por la fecha, el lugar, los materiales y el estilo. ¿Confirma la arqueología del Antiguo Testamento? La conclusión general sigue siendo la misma. Aunque todavía hay algunas preguntas sin respuesta y otras que nunca serán contestadas, la arqueología confirma la historia del Antiguo Testamento. Y no solo en un esquema general, sino en muchos detalles. Revisaremos periodos de la historia mostrando algo que la arqueología ha iluminado en cada uno de ellos. La creación. Se suele pensar que los capítulos del 1 al 11 del libro de Génesis contienen una explicación mítica derivada de versiones más tempranas de la historia conocida en el Antiguo Oriente cercano. Pero ¿pudo Moisés haber tenido tan profundo conocimiento de las cosas que pasaron miles de años antes de nacer? Por ejemplo, las conversaciones de Adán en el huerto, los materiales usados para la Torre de Babel, las medidas del arca. La arqueología ha demostrado que resultaron prematuros los primeros intentos para desacreditar la Biblia. La apologética de la creación. Es indudable que un hombre con la excelente educación de Moisés estuvo familiarizado con los relatos de la creación de babilonios y sumerios, pues eran tan populares en su época como lo fueron Homero para los griegos y Shakespeare para los ingleses. Las semejanzas entre ellos y la Biblia no parecen coincidencia. Así que, ¿por qué Moisés iba a elaborar su relato en forma tan familiar a los otros? Tal vez la respuesta radique en las diferencias. Las otras versiones hablan de Tiamat, que pelea contra Marduk, pero Moisés usa palabras similares para mostrar que Dios creó el mar sin pelear. Ambos relatos hablan de la separación entre el cielo y la tierra, pero en Génesis sucede por orden divino, no por un conflicto. El sol, la luna y las estrellas ya existían en el cuento babilónico, pero Moisés dijo que también Dios las creó. El hombre fue creado para aliviar la carga del trabajo de los dioses paganos. No obstante, el verdadero Dios hizo al hombre como gobernador de la creación, aquel que iba a recibir su bendición, su comunión y su imagen. En resumen, Moisés podría haber comparado directamente para mostrar que Dios es superior a cualquier otro Dios. Así que Moisés estuvo haciendo apologética básica al establecer con claridad estas diferencias. ¿Será que la creación es un mito o historia? Algunos optan por notar solamente las similitudes entre Génesis y las historias de la creación de las culturas antiguas. Sin embargo, las diferencias son mucho más importantes. Las semejanzas pueden llevar a pensar que Moisés copió leyendas antiguas, pero el parecido es muy superficial. Los relatos babilónicos y los sumerios describen la creación como un conflicto entre varios dioses finitos, y cuando uno es derrotado o partido a la mitad, el río Éufrates fluye de un ojo y el Tigris de otro. El hombre es oportunamente hecho de la sangre de un dios malo mezclado con barro. Estos cuentos despliegan la clase de perversión y embellecimiento que esperamos hallar cuando se vuelve un mito, un relato histórico. Sabemos en qué manera aumenta el rumor hasta que resulta muy difícil reconocer los hechos que lo iniciaron. Eso ocurre con todas las historias. Los recientes descubrimientos de los relatos de la creación en Ebla así lo confirman. La tableta de la creación es asombrosamente parecida al Génesis, pues habla de un ser que creó los cielos, la luna y las estrellas y la tierra. Esto muestra que la Biblia es la que contiene, sin ornato agregado, la versión antigua de la historia que transmite los hechos, sin corrupción, de las versiones mitológicas. ¿Fue el diluvio un acontecimiento real? Aunque la historia de Noé es contada por los sumerios y lo llaman Siusudra, o por los babilonios se llama Utnapishtim, realmente la historia contada en el Génesis
a través de Moisés y la revelación que Dios le ha dado, es la historia más confiable. Muchas cosas lo sugieren así. Las otras versiones contienen elaboraciones que despliegan la corrupción. Solo en Génesis se nos da el año del diluvio, como también las fechas para la cronología relativa de la vida de Noé. Es más, ese relato de Génesis se lee casi como la bitácora de un buque. La embarcación cúbica de los babilonios no podría haber salvado a nadie del diluvio, pues las rugientes aguas les hubieran estado dando vueltas y se hubieran ahogado. Sin embargo, el arca bíblica es rectangular, larga, ancha y baja, de modo que navegara bien sobre los tormentosos mares. Según los relatos paganos, la lluvia duró 7 días, lo cual no es tiempo suficiente para la devastación descrita. Y también dicen que las aguas se secaron en un solo día, pero esta declaración también es absurda. Además, hay un relato bíblico, una nota impactante de realismo, porque leemos en la Biblia que Noé pecó, mientras que en los otros cuentos se le otorga la inmortalidad al héroe que es así exaltado. Solo una versión que procura decir la verdad incluiría esto. ¿Existió de verdad la Torre de Babel? Muchos historiadores cuentan que era un relato conocido en la época. ¿Pudo saber Moisés todas esas cosas? O sea, ¿cómo es posible que Moisés, que vivió muchos años después, supiera todo esto? La respuesta sencilla es que Dios se la reveló, pero eso exige creer que Dios puede y quiere hacerlo, que es justamente lo que dudan los escépticos. Sin embargo, puede haber una explicación que, si bien no elimina la guía divina, puede explicar cómo pueden transmitirse tradiciones antiguas sin corromperlas. P.G. Wiseman dice que la historia del Génesis fue originalmente escrita en tabletas de barro y que pasó de una a otra generación, pues cada líder de clan era responsable de mantenerlas correctas y actualizadas. El indicio principal de esto que Wiseman encontró en la Biblia es la repetición periódica de palabras y frases. Las tablas se mantienen en orden, haciendo que las primeras palabras de una tableta repitan las últimas de la tableta anterior. Los patriarcas. Aunque las narraciones de la vida de Abraham, Isaac y Jacob no presentan la misma clase de dificultades que los primeros capítulos de Génesis, fueron considerados legendarios durante mucho tiempo, porque no parecían encajar en la evidencia conocida de este periodo. A medida que se han conocido, sin embargo, estos relatos han sido más aclarados y verificados. Ahora se han encontrado códigos de leyes del tiempo de Abraham que muestran por qué el patriarca había vacilado al tener que expulsar a Agar del campamento, pues estaba legalmente obligado a mantenerlo. Solo cuando Dios le entregó una ley superior, Abraham se dispuso a expulsarlo. El descubrimiento de las cartas de Mari revela nombres como Abraham, Jacob y Benjamín. Una de las cosas que aprendemos de los tiempos antiguos es que había patrones legales especializados para formular pactos. Justamente Deuteronomio sigue uno de ellos. Deuteronomio es la clase de contrato suscrito entre gobernante y su siervo, llamado pacto de soberanía. Los hititas de la época de Moisés usaban con frecuencia esta forma, que consistía en 6 partes. El autor es nombrado en el preámbulo, hay una breve historia de la relación entre las dos partes, destacando cuán agradecido debería estar el siervo debido a las bendiciones pasadas. Las estipulaciones o responsabilidades del vasallo son establecidas por el soberano. Una copia del pacto se deposita en el lugar donde el pueblo adora, con la finalidad de que sea leída periódicamente. Se citan como testigos del acuerdo a varios dioses. Se estipula una serie de bendiciones y maldiciones que muestran cómo responderá el Señor si sus siervos obedecen o desobedecen al pacto. El libro de Deuteronomio sigue este patrón, por lo cual es en realidad un documento legal, un contrato entre Dios e Israel. Podemos seguir con la fecha del Éxodo. El tema de cómo muchos han interpretado la Biblia, han descubierto que realmente lo que está descrito en Génesis y en el tema de la creación es una realidad. Por ejemplo, David, uno de los logros principales del reinado de David fue capturar a Jerusalén. Esto era problemático porque las escrituras indican que los israelitas entraron a la ciudad por un túnel que conducía al pozo de Siloé, el cual se creía ubicado, no obstante, fuera de los muros de la ciudad en aquella época. Hubo que esperar hasta 1960 para que las excavaciones determinaran al fin que el muro traspasaba el pozo, que entonces corría internamente.
La época de Salomón no es menos corroborada por la arqueología. El templo de Salomón está cerca del lugar sagrado musulmán actual, la mezquita de la Roca, que ahora está en excavación. Sin embargo, lo que se sabe de los templos filisteos construidos en la época de Salomón corresponde muy bien con el diseño, el decorado y los materiales designados en la Biblia. El cautiverio. Se han confirmado varias facetas de la historia del Antiguo Testamento respecto al cautiverio. ¿Será que confirma la Biblia el Nuevo Testamento? Después del periodo de los jueces, la evidencia arqueológica da a entender en forma crecientemente clara que los autores bíblicos sabían de lo que hablaban. Cuando llegamos al periodo del Nuevo Testamento, la evidencia de la confiabilidad histórica de la Biblia se hace abrumadora. Esta evidencia se resumirá en 3 partes: exactitud histórica de Lucas, el testimonio de los historiadores seculares y la evidencia física relativa a la crucifixión de Cristo. Se llegó a creer que Lucas tramó su relato a partir de implicaciones de su imaginación, debido a que atribuyó títulos peculiares a ciertas autoridades y mencionó gobernantes que nadie conocía. Pero, al revés, se han dado cuenta que Galeón, procónsul de Acaya, Lisanias, tetrarca de Abilinia, Erastro. Lucas nombra en total 32 países, 54 ciudades y 9 islas sin cometer ni un solo error. Y como dice A.N. Sherwin White, en total acuerdo con lo anterior, la confirmación de la historicidad de hechos es abrumadora. Todo intento por rechazar su historicidad básica debe ahora parecer absurdo. Los historiadores romanos lo dieron por obvio mucho tiempo atrás. Uno de los malentendidos más corrientes acerca de Jesús es que no se menciona en ninguna parte fuera de la Biblia. Al contrario, y esto no es cierto, hay numerosas referencias a él como figura histórica que murió a manos de Poncio Pilato. Tácito lo cita, quien vivió después de Cristo del 55 al 120. Suetonio, Josefo, el Talmud, el decreto de Nazaret que habla acerca de la muerte de Jesús y el censo. Se evidencia el tema de la víctima crucificada. Todo esto nos hace referencia a que lo que la palabra de Dios dice es cierto.